Muy bien, para cerrar entonces nuestro segundo tema, vamos a exponer los elementos metodológicos del enfoque basado en derechos humanos. Entonces, para precisar los elementos metodológicos de este enfoque, vamos a revisar una serie de 5 pasos para hacer intervenciones desde el enfoque basado en derechos humanos en pro de la construcción de paz a nivel territorial. El primer paso para realizar intervenciones desde este enfoque es identificar el problema y los derechos que se están afectando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar cuáles son los problemas de las personas. Para que una vez mapeada esta información que puede ser levantada a través de grupos focales, entrevistas, encuestas, árboles de problemas, cualquiera sea la técnica por ustedes implementada, la idea es poder relacionar estos problemas con los derechos humanos que están siendo vulnerados. Aquí en la gráfica vemos un ejemplo. En la población focalizada se identificó por parte de los participantes que hay desnutrición infantil. En un ejercicio de relación identificamos desde este enfoque que hay una vulneración al derecho a la alimentación, al derecho a la salud, al derecho a la educación y al derecho a la vivienda. El tercer paso dentro de este primer momento en esta serie metodológica de 5 pasos es focalizar el análisis en los derechos y mantener una mirada global que nos permita dar cuenta de la interdependencia que hay entre los derechos. Entonces, siguiendo con el ejemplo, si ustedes se dan cuenta, el derecho fundamental a la alimentación y a la salud está íntimamente relacionado con el de vivienda, ya que si no se cuentan con unas condiciones de vivienda básicas, pues no se va a poder solventar la necesidad humana de nutrición, y está también relacionado con el derecho a la educación. Posiblemente si la población infantil tuviese mayor acceso a la educación básica, podría ser cubierta por el programa de alimentación escolar PAE. El segundo paso es profundizar en el análisis de los derechos humanos según estándares internacionales. Entonces, los derechos humanos tienen 6 características a través de las cuales se puede hacer el análisis de qué tan efectivo es el cumplimiento de los derechos humanos en los territorios. Estas 6 características tienen 3 antecedentes normativos internacionales. El primero es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. El segundo es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Económicos en 1966. Y el tercero es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de este mismo año. Vamos a ver en detalle, rápidamente, cuáles son las categorías que van a permitir este análisis profundo del goce efectivo de los derechos. El primero es disponibilidad. Entonces se van a evaluar el número de establecimientos, recursos, insumos, programas, proyectos, bienes o servicios que están dispuestos para el cumplimiento de los derechos civiles. La segunda categoría es accesibilidad y refiere a la no discriminación en la prestación de los servicios y al alcance geográfico, cultural, económico o moral de los servicios que están dispuestos para el cumplimiento del derecho identificado. El tercer aspecto o la tercera categoría es aceptabilidad. Hace referencia a si los servicios o la oferta existente en el territorio responde a las necesidades de la población y si está satisfaciendo efectivamente el derecho. Básicamente esto se puede medir con los niveles de confianza. Cuando le preguntamos a las personas si confían en la oferta institucional que está presente en su territorio. El cuarto elemento o categoría es la calidad. Entonces, la calidad no solamente valorado en términos técnicos, es decir, que el servicio sea efectivo, que el servicio llegue
en buena calidad, que tenga buenos protocolos de trato para la población, sino también la calidad valorada como la oportunidad, la integridad y la efectividad de las acciones eh, que ejercen estas instituciones o que tiene la oferta que está presente en el territorio. Allí el elemento de calidad humana es muy importante porque el ejercicio de empatía y de vínculo, de identificación territorial, es lo que va a permitir medir por parte de la población, es decir, de los titulares de derechos, si se satisfacen las expectativas de quien presta y de quien recibe el servicio. La sexta categoría es sostenibilidad. Vamos a hacer referencia a todo aquello que podamos rastrear y que dé cuenta de la continuidad en el tiempo, si la oferta ha sido sostenible. Por ejemplo, hay algo que suele ocurrir con el derecho a la salud en los entornos rurales, es que los puestos de salud o son inexistentes o funcionan de manera parcial. Entonces, cuando identificamos estas situaciones, podemos medir la categoría de sostenibilidad porque podemos ver si la estructura es compatible, si el funcionamiento es pertinente para las necesidades de la población que habita el territorio en donde estamos desarrollando nuestra intervención. Y por último está la categoría participación. Entonces, como es uno de los pilares en el marco de este enfoque, la participación lo que busca medir es cuál es la intervención de los titulares de derecho y de los titulares de responsabilidad como portadores de intereses sociales. ¿Cuáles son las instituciones que van a los escenarios de participación social, cultural y política que disponen los titulares de responsabilidad y los titulares de garantía de derechos, es decir, el Estado y las demás instituciones dentro de los territorios? Entonces, una vez tengamos información acerca de estos 6 elementos, vamos a estar dando paso o más bien cumplimiento al paso 2 de esta metodología. En el marco de este análisis es muy importante que cuando tengamos información acerca de las 6 categorías, podamos ubicar las causas que se sitúan al canon de cada una de estas categorías y que podamos precisar de qué forma puntual se está vulnerando el derecho para poder identificar los efectos de esa vulneración, ya que sobre los efectos es donde se va a dirigir nuestras acciones de intervención. Una vez mapeado e identificado los efectos de las vulneraciones, vamos a dar paso al tercer momento de esta metodología, y es la identificación y la asignación de roles de los actores. Aquí hay que hacer un análisis de las relaciones entre los titulares de derechos, los titulares de obligaciones y los titulares de responsabilidades que están presentes en el territorio. Entonces, el sujeto, es decir, por lo general, los titulares de derechos van a ser los focos de nuestra intervención. Entonces, la intención es que podamos identificar cuáles son los actores y los roles que están más cercanos a nuestro sujeto focalizado de intervención. Entonces, aquí el ejemplo va a partir con la familia, ¿sí? Entonces, el actor que está más cercano a las familias son las comunidades. En ese orden siguen las prácticas de gobierno local, las prácticas de gobierno central y la comunidad internacional. También puede hacer parte elementos de la sociedad civil como empresas, empresas públicas, ONGs y actores del sector privado, organizaciones culturales, organizaciones empresariales. Entonces, todo lo que identifiquemos que esté más alejado de nuestro sujeto de intervención van a ser los titulares de obligaciones y responsabilidades.
Y todo lo que identificamos muy cercano a nuestro sujeto de intervención van a ser los titulares de derecho. Entonces, esta información nos va a servir para que estos sujetos puedan hacer reclamos sobre los derechos a las instancias en donde se pueden hacer este tipo de reclamaciones, ya sea el gobierno local o el gobierno central, incluso hasta instancias internacionales. El tercer paso es, una vez situados los roles, es decir, quiénes hacen presencia en el territorio, vamos a hacer un análisis de las dinámicas que existen dentro del territorio. Y vamos a hacer un análisis del contexto a partir de 3 grandes momentos. Entonces, el primer análisis de contexto ya lo hemos venido recogiendo con el paso anterior, y es poder ahora precisar las condiciones de la población para el ejercicio de sus derechos, las condiciones de los titulares de obligaciones para hacer respetar, proteger y garantizar los derechos, y las condiciones de los actores titulares de responsabilidades para poder aportar a la protección, respeto y garantía de los derechos. Esto es básicamente lo que buscamos en el análisis de contexto, es poder rastrear estas 3 condiciones. ¿Y cómo vamos a rastrear esas condiciones? En 2 niveles. El primer nivel va a ser el territorial. Entonces vamos a precisar cuáles son las características geográficas del territorio en donde estamos realizando nuestra intervención y cuáles son las características ambientales y el mapeo de recursos naturales que se tengan disponibles en el territorio. Una vez tengamos estos elementos identificados y relacionados con cada uno de los roles, vamos a ir al gran elemento, y es poder analizar en términos de contexto los elementos sociales dentro de las dinámicas territoriales que hagan presencia en el lugar en donde estemos desarrollando nuestras acciones. Entonces, ¿qué elementos sociales vamos a analizar? Los elementos políticos, cómo se organiza el ordenamiento territorial dentro de esta población, quiénes son los que ejercen mando, cuáles son las instancias de participación política y social que se tengan en el territorio, y si hay amenazas frente a esos aspectos políticos, como la presencia de actores armados organizados, ya sea al margen de la ley, o actores armados legales que tengan confrontaciones con actores armados organizados al margen de la ley. Todas esas dinámicas van a estar insertas en los aspectos políticos. Otro elemento que hay que analizar a un canon social son los aspectos económicos, cuáles son los ingresos o cuáles son las principales actividades económicas que hacen presencia en el territorio, ya que estos también dan cuenta de del aprovechamiento de los recursos naturales y de las posibilidades de fortalecimiento a las capacidades y de empoderamiento para proponer acciones integrales, las cuales son pilares de este enfoque. El tercer elemento a mapear a un canon social son propiamente las dinámicas sociales, que vamos a entender por aspectos sociales todos los aspectos que atañen a la organización de las comunidades dentro de sus territorios, cómo están compuestas sus familias, qué problemas sociales emergen en las dinámicas familiares, comunitarias y educativas. Todo lo que atañe al campo de las relaciones humanas va a ser mapeado como aspectos sociales. Y por último, tenemos los aspectos culturales. Entonces los diferenciamos de los sociales, ya que los dos sociales nos van a permitir mapear problemas sociales, y los aspectos culturales nos van a permitir mapear escenarios de oportunidad y posibles frentes de acción que permiten acciones, perdón la redundancia, incidentes para la transformación territorial. Entonces vamos a entender aspectos culturales como cuáles son los recursos o la infraestructura dispuesta para la reunión social, la manifestación de costumbres, cuáles son las costumbres que encarnan los
habitantes de este territorio, cuáles son los mecanismos de aprovechamiento del tiempo libre, cuál es el acervo cultural, si hay identidad con el territorio, si hay dinámicas de arraigo, etc. Una vez identificada toda esta información, vamos a dar paso al último momento de esta estrategia y es poder relacionar los derechos identificados y las características del territorio con la institucionalización jurídica del derecho en el marco nacional. Entonces, la idea es poder hacer revisión del marco jurídico, de las leyes fundamentales, normas, decretos y políticas públicas, para poder precisar el marco de exigibilidad que va a permitir una institucionalización jurídica del derecho. Es decir, nos va a dar los elementos legales necesarios para ser compartidos con los titulares de derecho y los titulares de responsabilidad para que los titulares de obligación puedan hacer efectivos los derechos en el campo territorial. Para profundizar en esta estrategia metodológica, los invitamos a consultar las referencias aquí socializadas para que ustedes puedan tener mayor detalle de la información socializada en esta microclase.